Diuna estaba asombrada y Zora empezó a mostrarle todo lo que contenían los baúles, explicándole. Todo esto lo compré en Nueva York cuando las cosas me iban bien. Pero si podrías ponértelos ahora. Sí, podría, pero son demasiado bonitos. Me gusta tenerlos guardados y sacarlos de vez en cuando para mirarlos. Y pensar que durante todo este tiempo había llevado zapatos gastados, medias remendadas, vestidos demasiado ligeros para el invierno. Cuando no aquello que había podido arrancarle a Diuna. Este descubrimiento dejó a Diuna pasmada. Ponía de manifiesto lo que había presentido oscuramente durante todo ese tiempo, que la dramatización por parte de Zora del papel de mujer pobre, fría, mal vestida, patética, era algo voluntario que se amoldaba a sus más profundas conveniencias, que aquella mediocridad, que constantemente suscitaba la compasión de Rango, era deliberada, que en cualquier momento hubiera podido vestirse mejor que Diuna. Aquella noche Diuna no pudo contenerse y preguntó a Rango: cuando di a Zora mi abrigo de pieles para que lo llevase durante el invierno, ¿sabías que siempre había tenido otro guardado en un baúl? Sí, respondió Rango. Zora tiene mucho de cíngara. Los cíngaros siempre guardan lo mejor para ocasiones excepcionales y les gusta mirarlo de vez en cuando, pero casi nunca se lo ponen. ¿Me estaré volviendo loca?, se preguntó Diuna. ¿O es que Rango está tan loco como Zora? No se da cuenta de la absurdidad, de la crueldad de esta situación. Le parece natural que me desprenda de algo para dárselo a una mujer obsesionada por el deseo de despertar compasión. Pero como ese incidente ponía en entredicho su fe en Rango, no tardó en cerrar nuevamente los ojos. Un actor jamás sufre calambres porque sabe que el papel que interpreta quedará arrinconado en determinado momento y que volverá a caminar libremente para ser él mismo. Pero el papel de Diuna en la vida parecía inevitable. Estaba destinada a entregarse a una causa en la que no creía. Zora jamás se curaría, Rango jamás sería libre. Padecía dolores que eran como calambres porque, en todas aquellas posturas tan poco naturales que adoptaba, en aquellas contorsiones de dar, de entregarse, llevaba a cabo un esfuerzo excesivo a sabiendas de que, mientras amase a Rango, jamás volvería a ser libre ni a ser ella misma. A veces escapaba por puro agotamiento físico. En una ocasión, para ocultar a Rango su cansancio, tomó el barco de Calais a Dover, intentando ocultarse en Londres, en casa de una amiga, durante algunos días. Sentada en cubierta, una tarde brumosa, sintióse tan profundamente rendida y desanimada que se quedó dormida. Cansada, su cuerpo se sumió en un profundo sueño en la butaca de cubierta. Dormir. Un sueño profundo, hasta que sintió una mano sobre el hombro como si la llamasen. No quería abrir los ojos, no quería responder. Tenía miedo a despertar. Fingió estar totalmente dormida y volvió la cabeza, apartándola de la mano que la solicitaba. Pero la voz insistió. Mademoiselle, mademoiselle. Una voz suplicante. Sintió salpicaduras en la cara, el balanceo del barco, y empezó a oír voces a su alrededor. Abrió los ojos. Un hombre estaba inclinado sobre ella, su mano seguía sobre el hombro de Diuna. Mademoiselle, perdóneme. Sé que debería dejarla dormir. Perdóneme. ¿Por qué me ha despertado? Estaba tan cansada, tanto. Todavía no estaba totalmente despierta, o no lo bastante como para sentirse enojada, o cuando menos ceñuda. Perdóneme. Si me lo permite se lo explicaré. No intento cortejarla, créame. Soy un gran blessé de... No puedo explicarle la gravedad de mis heridas, pero mi estado es tal que no soporto la niebla, la humedad, la lluvia o el mar. Dolor. Tremendos dolores por todo el cuerpo. Tengo que hacer este viaje a menudo por razones de trabajo. Y es una tortura, imagínese. Ahora regreso a Inglaterra. Cuando empiezan los dolores, lo único que puedo hacer es charlar con alguien. Tenía que hablar con alguien. He mirado por todas partes. He observado todos los rostros. Y la he visto durmiendo. Sé que he tenido muy poca consideración, pero me he dicho, esa es la mujer con quien puedes hablar. Me ayudará. No me importa, dijo Diuna. Y estuvieron hablando durante todo el viaje y también en el tren, hasta llegar a Londres.
Cuando llegó a la capital estaba a punto de desmayarse. Tomó la primera habitación del hotel que encontró y durmió durante 12 horas. Luego regresó a París. No más preguntas, no más interpretaciones, no más exámenes de su vida. Estaba resignada a su destino. Era su destino. El Grand Blessé de Guerre del barco había hecho que se diera cuenta, la había convencido. De modo que efectuó una pirueta llena de tristeza sobre los escenarios giratorios de la conciencia y volvió a interpretar aquel papel para el que había sido modelada, incluso en el rostro, aún dormida. Sin embargo, cuando la gente interpreta un papel movida por falsos impulsos, movida por obligaciones debidas al temor, por distorsiones, y no por una necesidad profunda, el único síntoma que revela que se trata de un papel y que los actos no corresponden a su verdadera naturaleza es la sensación de una tensión insoportable. Pocos son los modos que tenemos para juzgar nuestras falsedades, pero Duna sabía de uno infalible, la tristeza. Cualquier tarea efectuada sin alegría era un engaño, una estafa hacia su verdadera naturaleza. Cuando Duna se permitía un regalo extravagante para Zora, no experimentaba alegría alguna puesto que tanto Rango como Zora lo interpretaban mal. Si existía en ella una bondad natural no era ciertamente esa aniquilación exagerada, autodestructiva de todo su ser. Pero ese papel podía durar toda la vida, ya que Rango negaba la posibilidad de cambiar por pura clarividencia, la posibilidad de un cambio lúcido de dirección. Estaban a la deriva y a merced de la locura de Zora. Duna ni siquiera obtuvo el prestigio otorgado al actor profesional, pues nadie suele engañarse con los papeles que se interpretan en la vida. La gente más obtusa, la más insensible, advierte una disonancia, percibe una impostura y, mientras el actor es respetado por crear una ilusión en el escenario, nadie es respetado por querer crear una ilusión en la vida. Planeó otra escapada, esta vez con Rango y Zora. Le parecía que si los llevaba a la costa, a la naturaleza, tal vez se curasen, quizá Zora saliese fortalecida y ellos alcanzaran la paz. Convencer a Zora para que preparase las maletas y liberar a Rango de todos sus embrollos fue muy arduo. No se les escapó un tren, sino varios. Zora llevaba 2 baúles con sus cosas. Rango tenía deudas y sus acreedores recelaban que abandonase París. Se pasaban las mañanas durmiendo. Rango pidió prestado algo de dinero y le compró un regalo a Duna, un elegante cinturón de cuero blanco, de Marruecos. Era su primer regalo, y Duna se sintió inundada de alegría y se lo puso con orgullo. Pero cuando los tres se encontraron en la estación descubrió que Zora llevaba un cinturón idéntico, de modo que el suyo perdió su encanto y lo desechó. El puerto pesquero a donde llegaron por la mañana estaba bañado por el sol. El muelle, en forma de media luna, albergaba yates y barcas de pesca de todo el mundo. Los cafés estaban arracimados en la orilla y mientras tomaban sentados un café vieron despertarse los barcos y marinos y viajeros salieron de sus camarotes. Vieron abrirse los pequeños ojos de buey, levantarse las escotillas y desplegar las velas. Vieron cómo los marinos empezaban a bruñir los metales y lavar las cubiertas. A sus espaldas se levantaban las colinas salpicadas de casitas blancas construidas durante la invasión de la costa mediterránea por los árabes. El lugar estaba animado como un perpetuo carnaval. Los destellos, el centelleo y la movilidad del puerto y los barcos se reflejaban en cafés y visitantes. Los pañuelos de las mujeres parecían responder al coqueteo de las velas. Ojos, pieles y sonrisas relucían tanto como los metales. Los collares de conchas marinas de las mujeres reflejaban el cielo y el mar. Rango encontró un alojamiento para Zora y para él en lo alto de una colina, en medio de un bosque. Duna tomó habitación en otro hotel algo más abajo, en la misma colina, más cerca del puerto. Cuando Rango bajó la colina en su bicicleta para encontrarse con Duna en uno de los cafés del puerto, el sol comenzaba a ocultarse. La noche y el mar eran aterciopelados y acariciantes como abriendo un capullo de suavidad. A medida que las plantas mostraban una floración más misteriosa, la gente también ocultaba su más brillante personalidad diurna para vestirse de colores y perfumes más acordes con secretas florescencias. Las hojas, las sombras y la proximidad de la noche les animaban. Los automóviles que cruzaban ostentaban, desplegadas en audaces sonrisas, en insolentes pañuelos, todos los estandartes del goce.
Todas las voces habían adquirido un tono de intimidad. Mar, tierra y cuerpos en busca de alianzas vestidos con sus plumajes de aventura coral y turquesa, añil y naranja. Corolas humanas abriéndose en la noche, invitando a la persecución, buscando la captura en todas las expansiones que permiten que la savia suba y circule. Entonces Rango dijo: «Tengo que irme. Zora tiene miedo de la oscuridad». Para facilitarle las cosas a Rango, Diuna lo acompañó en bicicleta, pero cuando regresó sola a su habitación todas las exhalaciones del mar la volvieron a tentar para que saliese, y regresó al puerto, sentóse a la misma mesa en donde se había sentado con Rango, y contempló la alegría del puerto como de niña contemplara aquella primera fiesta desde su ventana, sintiendo de nuevo que, para ella, todo placer era inalcanzable. En la plaza, la gente bailaba al son de un acordeón que tocaba el jefe de correos del pueblo. El cartero la invitó a bailar, pero durante todo el rato sintió sobre ella la mirada celosa, condenatoria, de Rango. Cada portañola, cada luz, parecía observar su danza con reproche. De modo que a las 10 abandonó el puerto y sus festejos y regresó en bicicleta a su habitacioncita del hotel. Mientras subía la última curva de la colina, empujando la bicicleta delante de ella, vio un rayo de luz que caía sobre su ventana, situada en la planta baja. Diuna no podía ver quién sostenía la luz, pero presintió que se trataba de Rango y le llamó alegremente, pensando que tal vez Zora se hubiese dormido y que él estaba libre y había acudido para estar con ella. Pero Rango respondió a su salutación con enojo: «¿Dónde has estado?» «Oh, Rango, eres demasiado injusto. No iba a quedarme en mi habitación desde las 8. Solo son las 10, he vuelto pronto, y sola. ¿Cómo puedes enfadar?» Pero estaba enfadado. «Eres demasiado injusto», dijo ella, y pasando junto a él, corriendo casi, penetró en su habitación y cerró la puerta con llave. Las pocas veces que se había enfrentado a Rango, como el día que llegó a medianoche en vez de llegar para la cena, como había prometido, había notado que la furia de él menguaba, y que la llamada de sus nudillos a la puerta no era imperiosa, sino amable y tímida. Y eso fue lo que ocurrió. Su timidez desarmó la cólera de Diuna. Abrió la puerta, y Rango se quedó con ella y de nuevo ambos buscaron la intimidad, como si pretendieran unir otra vez todo lo que la violencia de él había roto. «Eres como Heathcliff, Rango, y algún día todo se romperá». Rango sentía celos incurables de los amigos de Diuna porque, para él, los amigos eran cómplices de la vida que Diuna llevaba fuera de su territorio. Eran posibles rivales, testigos y, tal vez, instigadores de infidelidades. Eran los que conspiraban secretamente por separarle. Pero todavía más graves eran sus celos de los amigos que evidenciaban un aspecto de la personalidad de Diuna no reflejado en su relación con Rango, o revelador de facetas de Diuna no comprendidas en el amor, facetas de una Diuna desconocida que ella no podía entregarle. Y esa era una Diuna juguetona, ligera, apacible, la Diuna que gustaba de la armonía, no de la violencia, la Diuna que encontraba, fuera de la pasión, luminosos estados de ánimo y regiones desconocidas para él. O incluso la Diuna que creía que la comprensión podía alcanzarse mediante el esfuerzo, mediante el examen del propio comportamiento, que el destino podía ser remodelado, y el accidentado camino de cada cual nuevamente orientado con lucidez. Diuna atraía a quienes sabían cómo huir del reino de la aflicción gracias a la fantasía. Aparecieron otras facetas de Paul, y sobre todo una de la que Rango estaba tan celoso como si hubiera sido una reencarnación de Paul. Sabía que se trataba de una amistad inocente, pero no por ello dejó de armar un gran escándalo. Sabía que el muchacho podía brindar a Diuna un clima que su violencia e intensidad destruían. Se trataba, por parte de Diuna, de su antigua búsqueda de un paraíso, de una región ajena al sufrimiento. Tumbados en la arena con el segundo Paul, mientras Rango y Zora se pasaban durmiendo la mitad del día, construían juegos de bolos con pedazos de madera arrastrados por el mar, cavaban laberintos en la arena, buceaban en busca de plantas marinas y se narcotizaban con cuentos. El único momento en que existía un nexo era cuando él buscaba el dedo meñique de Diuna con el suyo, como Paul hiciera en otro tiempo, porque eso constituía una especie de eco de su relación con Paul, un nexo frágil, un nexo parecido a un juego, pero que proporcionaba vida gracias, precisamente, a su ligereza y delicadez.
Horas iridiscentes, efímeras horas exentas de tinieblas. Cuando Rango apareció, torpe, mancillado por su vida estancada con Zora, por las peleas, Diuna sintióse más fuerte para encararse con la resaca de su amargura. Llevaba un vestido de brillantes colores, añil y azafrán, se cepilló el pelo hasta sacarle brillo, y proclamó con todos sus gestos una alegría que deseaba contagiar a Rango. Pero, como había ocurrido a menudo, esa misma alegría lo alarmó, sospechó su causa, y se propuso rescatarla de aquella región que no había atravesado con él, de aquella región de paz, de fe y amabilidad que él jamás podría darle. Era cierto que el segundo Paul solo se había apropiado de su dedo meñique y no quería nada más de ella, cierto que el peso de Rango sobre su cuerpo era como la tierra, más fuerte y cálido, cierto que cuando sus brazos caían abatidos junto a los costados de Diuna eran tan pesados que ella no hubiera podido levantarlos, y cierto, también, que quienes solo estaban hechos de tierra y fuego jamás eran iluminados, jamás se levantaban o elevaban por encima de la tierra, jamás se libraban de ella, quedando irremediablemente atrapados en sus venas. Su sueño de liberar a Rango se desintegraba día a día. Les había brindado el sol y el mar, y sin embargo dormían. Zora había descosido su traje de baño y lo estaba cosiendo de nuevo. Lo cosería durante años. Diuna, ahora, veía con claridad que el corazón cuarteado no representaba un acto de traición, sino que existían regiones necesarias para la vida a las que Rango no tenía acceso. No era que Diuna quisiese albergar la imagen de Paul en un cuarto y la de Rango en otro, ni que para amar a Rango tuviera que destruir el cuarto habitado por Paul, era que en Diuna existía el anhelo de un paraíso que Rango era totalmente incapaz de darle, o de alcanzar con ella. Si en el hermano de Paul buscaba un momento de descanso, un momento de olvido, por la noche también buscaba, en la oscuridad, a alguien sin mácula, alguien que la protegiera y se lo perdonase todo. Quien careciera de mácula, quien comprendiera, quien quiera que fuese el poseedor de un venero inagotable de amor, sería el Dios Padre perdido en su infancia. Por la noche, sola, después de los tormentos de su vida con Rango, después de sus rebeliones contra ese tormento que en vano había intentado dominar comprendiéndole a él, derrotada por el propio amor de Rango hacia ese infierno, real, según él, equiparable a la vida intensa, mientras que la felicidad era un ideal mediocre, despreciado por poetas, románticos y artistas, sola, por la noche, cuando reconocía para sus adentros que Rango estaba condenado y que jamás volvería a ser un hombre entero. Que su inclinación al dolor le había arruinado, que le había corrompido su creencia de que la guerra y los problemas aumentan el sabor de la vida, de que los conflictos son necesarios, como el fuego, para alcanzar el clímax del deseo, tocando de pronto el fondo de la soledad abismal a la que ambas relaciones la habían precipitado. Diuna volvía a sentir la presencia de Dios, como la había sentido siendo niña, o en otra ocasión, hallándose próxima a la muerte. Volvió a sentir a ese Dios, quienquiera que fuese, tomándola tiernamente, sosteniéndola, adormeciéndola. Sintióse protegida, sus nervios se distendieron, sintió la paz. Cayó dormida, todas sus ansiedades se esfumaron. Como le necesitaba, quienquiera que fuese, como necesitaba dormir, necesitaba paz, necesitaba al Dios Padre. Bajo la luz anaranjada del puerto pesquero, la extensión añil del mar, el fuerte sabor de las pastas matutinas, la alegría de las primeras horas de la mañana en el muelle, las escenas con Rango se hicieron cada vez más parecidas a alucinaciones. Rango, avanzando por los cañaverales con su piel morena y los ojos resplandecientes, parecía un balines. Cuando se sentaban en la playa, avanzada la noche, alrededor de una hoguera y la carne asada, Rango, sentado sobre sus robustas piernas, vivaracho con las manos, parecía tan armónico con la naturaleza. Cuando regresaban de largas excursiones en bicicleta, tras horas pedaleando contra un viento fresco, cansados y sedientos pero pletóricos de regocijo y euforia física, la reaparición de sus obsesiones se asemejaba más a una enfermedad. Diuna conocía todos los preámbulos de los conflictos. Si durante la excursión había cantado al compás de otros, o reído, o asentido, Rango empezaba. Esta mañana he encontrado tu bicicleta y la del muchacho apoyadas en la pared del café, tan juntas como si hubieseis pasado la noche juntos. Pero, Rango, él ha llegado más tarde, simplemente ha dejado su bicicleta al lado de la mía. Todo el mundo desayuna en el mismo café.
Eso no significa nada. A veces Diuna creía que Rango se había contagiado de la locura de Zora. Sentía compasión hacia él, y respondía con paciencia, como se le responde a un enfermo. Ella sabía que, en los otros, amamos a algún yo reprimido. Consolando a Rango, tranquilizándole, consolaba acaso a una Diuna secreta que en alguna ocasión se había sentido celosa sin atreverse a revelarlo. En los otros amamos las sombras de nuestra naturaleza soterrada, de nuestros yos escondidos. Alguna vez debo de haberme sentido tan celosa como Rango, aunque sin manifestarlo, sin manifestármelo ni siquiera a mí misma. Debí de experimentar esos celos en un reino tan oculto de mi propia naturaleza que ni siquiera fui consciente de ello. De otro modo no hubiera sido tan paciente con Rango. No hubiera sentido compasión. Sus celos nos están destruyendo. Quiero protegerlo de sus consecuencias. Me está alejando de él. Ahora debería escapar, pero siento mi responsabilidad. Cuando vemos a otra persona que se atreve a ser lo que nosotros no nos atrevimos a ser, nos sentimos responsables por ella. Pero un día despertó tan cansada a causa del demonio de Rango que decidió asustarle, escapar, confiando en que aquello le curase. Hizo las maletas y se dirigió a la estación. Pero no había tren hasta la noche. Se sentó a esperar, desconsolada. Y apareció Rango. Parecía aturdido. Diuna, perdón. Debía estar loco. No te he contado la verdad. Un amigo mío ha estado haciendo absenta en su sótano y cada día, al mediodía, hemos ido a probarla. Debo de haber bebido bastante durante estos días. Diuna le perdonó. Y también, siempre en un esfuerzo por absolverle, pensó, su esclavitud ante las necesidades de Zora es tremenda, pero no se atreve a rebelarse. Ella tiene el don de hacerle creer que nunca hace bastante, le llena de culpabilidad, y tal vez por eso, cuando viene a mí, tiene que rebelarse y enojarse por algo, tiene que explotar. Yo soy su cabeza de turco. Se hallaba ligada a Rango por ese tubo respiratorio, se hallaba ligada a sus estallidos. Tal vez algún día terminaría creyendo, como Rango, que la violencia es necesaria para hundirse en las profundidades de la experiencia. En esos escenarios giratorios del inconsciente, últimas junglas ocultas de nuestra naturaleza, controlado y enyaezado hasta cerca de su exterminio, todos los pozos se hallan sellados y no es de extrañar que, cuando de nuevo intentamos abrirlos, esperando hallar un caudal de vida, encontremos en su lugar un veneno de cólera. Así, cuando montaba en cólera, Rango lanzaba ese veneno de la naturaleza como un geyser, y luego se negaba a admitir cualquier responsabilidad por las tempestades. Sus iras caían como el rayo, y cada vez que eso ocurría, Diuna se veía librada de las que ella escondía. Pero el sol negro de los celos de Rango eclipsó el sol mediterráneo, agitó la apacibilidad turquesa del mar. Algunas veces Diuna se tumbaba a solas sobre la arena e intentaba recordar qué había querido alcanzar a través del cuerpo de Rango, que era lo que la primera visión de él, tocando la guitarra y recordando su vida de cíngaro, había despertado en ella. Abrirse, a través de él, a la pura naturaleza. En ocasiones recordaba su primera sonrisa, la sonrisa irónica del indio que venía de lejos, como un eco de una antigua sonrisa india en el albor de los mundos mayas, como el paso terrenal procedente de los pies descalzos que abren senderos en las montañas más altas del mundo, en los lagos menos hollados y los bosques más impenetrables. Al soñar en Rango volvió a los orígenes del mundo y oyó en él pasos que eran ecos de los prehistóricos pasos de caza. Recordó, ante todo, historias como la que Rango le había contado sobre aquella ocasión en que, hallándose sentado encima de una roca, en lo alto de un glaciar, había sentido girar la tierra. Diuna había besado ojos repletos de recuerdos esplendorosos, ojos que habían visto a los mayas sepultar sus tesoros de oro en el fondo de los lagos, inasequibles al pillaje de los españoles. Había besado a los príncipes indios de los cuentos de hadas de su infancia. Se había sumergido con amor y deseo en las cimas de antiguas razas, y había buscado cimas y abismos y magnificencia. Y había encontrado desiertos en donde los buitres perpetuaban su vuelo circular, sin distinguir ya entre vivos y muertos. Había encontrado una ciudad muda descansando sobre columnas ruinosas, cúpulas resquebrajadas, tumbas con lechuzas que ululaban como mujeres parturientas.
A la sombra de los volcanes había fiestas, orgías, bailes y guitarras. Pero Rango no la había llevado al amor, él solo aportó sus impetuosas ansiedades. Diuna había abrazado, besado, poseído un espejismo. Había caminado y caminado, pero sin entrar en las fiestas y la música, sin penetrar en la risa, sino solo en el corazón de un volcán indio. La trampa era visible de día. La trampa era una red de deberes sin sentido. En cuanto Diuna abrió los ojos, vio vívidamente a Zora, acostada, pálida, que con sus manos blandas y lacias lo tocaba todo con torpeza infantil. Zora, que no alcanzaba su objetivo, que dejaba caer lo que sostenía, que intentaba abrir desmañadamente una puerta y se movía con lentitud tan anormal y gestos tan nebulosos e inseguros que tardaba 2 horas en vestirse. La compasión era la excusa con la que Diuna disfrazaba, a sus propios ojos, su repulsión ante la voz lastimera de Zora, ante su cuerpo descuidado, su mirada astuta, ante sus vestidos de pordiosera que eran un disfraz para ganarse la indulgencia ajena, ante su cabello enmarañado que no peinaba por pura pereza, ante la piel mortecina que dejaba transparentar su sangre estancada. De saber lo que albergaba la mente de Zora, uno se hubiera alejado, asqueado. En algunas ocasiones Diuna la había oído acusar monótonamente, en el duermevela, a los médicos, al mundo, a Rango, a ella misma, a los amigos de todo cuanto le había acaecido. Asco. Se siente culpabilidad no solo por actos cometidos, sino también por los pensamientos. Ahora que la trampa se había tornado tan grotesca, fútil, asfixiante, Diuna deseaba cada día que Zora falleciera. Una vida inútil, haciendo acopio de comida, devoción, servicio, y sin dar absolutamente nada, menos que nada. Una vida inútil que destilaba veneno, envidia, una tiranía estranguladora. Si fallecía, la vida de Rango podía volver a salir a flote, como una hoguera, con su cuerpo fuerte y exuberante y su imaginación impulsándole hacia todos los rincones del mundo. En sus peores momentos en él siempre había fuego. Y, en Zora, frialdad. Solo trabajaba la mente, deformando, denigrando, acusando. En ella solo quedaba la artista circense. Mirad mi llaga, mirad cómo sufre. Amadme, pero no se ama por esas razones. La trampa no tiene escapatoria. El rostro macilento de Zora y su falta de valor provocan pesadillas en Diuna. Se despierta temprano para ir a comprar un pan especial, una carne especial, una verdura especial. Tienen hora para hacerle unos rayos X del pecho, pues esta semana Zora cree tener tuberculosis. Horas perdidas así, solo para oír decir al doctor, no tiene nada. Síntomas histéricos. Deberían llevarla al psiquiatra. Hacen una visita al prestamista, porque hay que pagar al otro médico, al que hizo la prueba inútil, dramática, del cáncer. La paga mensual de Diuna se ha acabado. No hay escapatoria. El día se desmorona al poco de haber nacido. El único árbol que ella verá es el árbol anémico del jardín del hospital. Un sacrificio inútil, abortado, que produce tristeza. El día es la trampa, pero no se atreve a rebelarse. Si quiere su medianoche con Rango, ese es el único camino para conseguirla. Al declinar del día vendrán sus besos fervientes, su emoción, su deseo, los mordiscos hambrientos en el hombro, las vibraciones de placer agitando el cuerpo, los gemidos guturales de hombres y mujeres retornando a su origen primitivo. A veces no les da tiempo de desvestirse. Otras el clímax queda pospuesto entre bromas despertando un frenesí. La escoria del día es consumida por el fuego. Cuando Diuna piensa durante el día, debo escapar, debo abandonar a Rango al tormento que ha elegido, lo que la retiene es el recuerdo de ese punto de fuego. ¿Cómo puede Rango admirar la descomposición de Zora? Que ni siquiera es un noble suicidio, sino una obsesión fija por morir lentamente, arrastrando a otros con ella. Una vida fea y monstruosa. Si lava un plato, se queja. Si cose un botón, se lamenta. Tales son los pensamientos de Diuna, pero también ella tiene que expiarlos. Zora, toma este pan que he tardado 1 hora en encontrar, no te alimentará, tienes demasiado veneno en el cuerpo. Las primeras palabras que me dirigiste, tu conversación rogando que te ayudasen y mostrándote contenta de que fuese precisamente yo, sí, porque yo era alguien a quien resultaba fácil apresar en la trampa de la compasión, fueron hipócritas.
Sabías que actuaría contigo como tú jamás lo habrías hecho conmigo. He intentado imaginarte en mi lugar, sin lograrlo. Sé que tú hubieras sido absolutamente cruel. De vuelta a la barcaza, Diuna compró velas nuevas y una alfombra de piel sobre la que tumbarse, porque Rango creía que era demasiado burgués dormir en una cama como hacía todo el mundo. Dormían en el suelo. Tal vez la piel, lecho de los esquimales, resultase apropiada. Cuando Rango llegó, contempló las velas y la piel como un león contempla una hoja de lechuga. Pero, una vez tumbado en ella, su deseo broncíneo va despertándose y el lecho primitivo es bautizado en recuerdo de moradas cavernícolas. En este momento los niños están leyendo los mismos cuentos de hadas de los que Rango y Diuna llegaron a esperar tantas maravillas, a esperar lo imposible. Rango había imaginado una vida sin trabajo, sin responsabilidades. Diuna había querido una vida de deseo y libertad, no la comodidad, sino la suavidad de sucesos mágicos, no el lujo sino la belleza, no la seguridad sino la plenitud, no la perfección sino un instante perfecto como este. Pero sin que Zora estuviese al acecho para interponerse entre ellos como una pesadilla. Diuna no estaba preparada para que Rango fuese al primero en intentar librarse de la trampa. Ocurrió inesperadamente, a medianoche, cuando estaban a punto de separarse. Su voz llegó desde las arrulladoras caricias de la niebla. Estamos llevando una vida egoísta. En el mundo ocurren muchas cosas, deberíamos participar en ella. Eres como todos los artistas con tus grandes focos apuntando al cielo, sin pisar jamás la tierra en donde ocurren las cosas. Se está produciendo una revolución y quiero tomar parte activa en ella. Diuna no creía que el mundo o la revolución necesitasen de Rango con su indisciplina bohemia, su amor al vino tinto, su pereza. Presentía que Rango se alejaba a causa de las persecuciones de Zora. Se hallaba atrapado entre una mujer que deseaba morir y otra que anhelaba vivir. Había esperado amalgamarlas a ambas para suprimir la tensión entre sus dos personalidades. Solo había pensado en su propia tranquilidad emotiva. Había infravalorado la egoísta ferocidad de Zora y la clarividencia de Diuna. Aquella alianza era un fracaso. Ahora sentíase impelido a arriesgar su vida por alguna causa impersonal. Diuna permaneció callada. Contempló el rostro de Rango y se fijó en su boca que parecía infeliz, lastimada, reveladora de su desesperación. La mantenía cerrada con fuerza como hacen las mujeres cuando no quieren sollozar, una boca que desentonaba con su cabeza de león, porque era la boca de un niño, pequeña y vulnerable, una boca que despertaba la indulgencia de Diuna. Al separarse, en la esquina de la calle, se besaron desesperadamente, como si fuesen a emprender un largo viaje. Un mendigo comenzó a tocar su violín, y luego se detuvo, pensando que eran amantes que no volverían a verse nunca más. Mientras Diuna se alejaba, la sangre latió en sus oídos porque su cuerpo se separaba de Rango con anticipación, sus cabellos se separaban de otros cabellos, sus manos se desasían, sus labios se cerraban contra el último beso, entregándolo a una amante más exigente, la revolución. La tierra giraba velozmente. Las mujeres no pueden abandonar las trampas del amor, pero los hombres sí, ellos tienen guerras y revoluciones en las que participar. ¿Qué ocurriría ahora? Había que firmar 5 hojas y responder a un cuestionario minucioso, extremadamente preciso. Diuna había visto el cuestionario. Había que decir si la esposa o el marido creían en la revolución, había que contarlo todo. Rango rellenaría esas hojas lentamente con su escritura nerviosa, fluida y oscilante. Todo. Probablemente diría que su esposa era una inválida, pero el partido no aprobaría que tuviera una amante. Entonces, repentinamente, la tierra dejó de girar y la sangre cesó de latir en sus oídos. Todo permaneció en una inmovilidad mortal porque Diuna recordó los peligros. Recordó el amigo de Rango encontrado con un agujero de bala en la sien cerca del café donde se reunían. Recordó la historia que le había contado Rango sobre uno de los hombres entregados a la revolución en Guatemala. Había sido encerrado en una mazmorra medio llena de agua hasta que se le pudrieron las piernas en jirones de carne mohosa, hasta que sus ojos se volvieron absolutamente blancos. A la noche siguiente Rango llegó tarde. Diuna olvidó que siempre se retrasaba. Pensó, ha firmado todos los papeles y le han dicho que un miembro del partido no puede tener una amante.